radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos. Estamos en una nueva emisión de Voces y Contexto a través de la web de Radio Caput, www.radiocaput.com. Si quieren enviarnos un mensaje, lo pueden hacer al 15 3378 1859 o bien al WhatsApp de la radio 15 6516 4446. Durante la semana seguimos en contacto a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Voces y Contexto. Si quisieran escuchar los audios de todo nuestro ciclo completo, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio. También están disponibles todas las entrevistas, notas y comentarios escritos en nuestro blog, que es www.vocesycontexto.blogspot.com. Aquí nomás, ya comenzamos el programa de hoy. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incorrecciones políticas. Buenas tardes, amigos. Hoy estamos aquí con dos queridos invitados que ya han venido otras veces aquí al estudio de Chicha Mariani de Radio Caput. Ellos son Alfredo Martín y Marcelo Bucosi. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incomodidades políticas. Aquí estamos en esta tarde con Alfredo Martín, que es dramaturgo, es director, y con Marcelo Bucosi, que es también director, dramaturgo, actor, y tenemos mucho para conversar, ¿no es cierto? Porque están haciendo 3 obras, si no me equivoco, están en cartel en esta platea hermosa del Teatro Independiente en Buenos Aires, que es realmente una gran satisfacción, un deleite, una alegría, y es también una forma de compromiso social, ¿no? Primero me gustaría que habláramos sobre El mar de luto, Alfredo, que hiciste como una reescritura de la obra de Lorca. Así es. Nos parecía que la obra de Lorca, no vamos a hablar por ahí de las cualidades de esta extraordinaria creación lorquiana, ¿no? Pero en cuanto a los contenidos y la temática... Perdón, que es la casa de Bernarda Alba. Por supuesto. Sí, no dijiste, sí, no lo por sentado, es la casa de sí. Bernarda Alba. Y ya que decimos que es su última obra, también decimos que la escribió en 1936 y 2 meses después lo mataron. Y no vio nunca el estreno de esta obra, que se estrenó en 1945 acá, en la Argentina, a instancias de Margarita Xirgu. Y no es casual esto, después no. Me parece que al transcurso de la charla por ahí va a aparecer. Entonces nos parecía que justamente daba cuenta del poder del patriarcado en una época que, si bien quedó atrás como época, no quedó atrás en cuanto a lo que es el perfil de ese poder, ¿no? Y los alcances que tiene en las libertades de las vidas humanas. Y nos parecía que cruzarlo con otro poder, que es el poder de los imperativos de género, podía ser iluminar ciertas zonas de esa obra y darle una contemporaneidad que justamente me da la impresión por las reacciones del público y de la prensa que es lo que ocurrió, refiriéndose ya entonces no solo a esa época prefranquista que anuncia una dictadura, sino a cualquier dictadura contemporánea.
Sí, incluso también a esos mandatos performativos. Y yo pensaba, justamente esta mañana pensaba en Marcelo. Marcelo, bueno, ahora vamos a conversar con él y esa magnífica composición de Bernard Alba. Pensaba que ese poder es omnímodo y que ahí donde está ese poder omnímodo se genera dolor, frustración, un gran sufrimiento, ¿no? Y me parece que eso, si bien como vos bien decís, el franquismo pasó, hay muchos otros poderes que no pasaron y siguen ejerciendo realmente una instancia de destrucción, ¿no? Destrucción en el alma humana, en la emotividad, en la frustración. Y por eso me parece que es tan vigente y por eso tiene la repercusión que tiene, ¿no? Y el otro día estaba releyendo a Judith Butler, claro, y justamente lo que fue un poco el núcleo sobre el cual pudimos pensar el tema de la actuación, ¿no? Hacia dónde iba a ir la actuación del elenco completamente integrado por varones, reiterémoslo por las dudas, sí. Y que justamente la idea no era que parodizaran el cuerpo de una mujer, sino que justamente estos varones pudiesen mostrar su vulnerabilidad, mostrar su sensibilidad y entregarse al juego escénico de la forma más honesta y legítima posible. Eso tuvo un costo enorme porque hubo que investigar por dónde, porque el binarismo, nosotros somos herederos de ese binarismo, claro, de género, y nuestras lecturas son consecuencias y están contaminadas de ese binarismo de género. Entonces fue realmente una verdadera indagación, y el teatro nos dio esa posibilidad de ponernos ahí como teatristas a deconstruir. Entonces hubo charlas, hubo trabajo corporal intenso con Armando Schettini, hubo conciencia de lo que se estaba haciendo y fundamentalmente se trabajó sobre los cuerpos, y me parece que ahí voy cuando decía lo de García Lorca, ¿no? El cuerpo indisciplinado, ese cuerpo que empieza a subvertir lo que trata de ejercerse sobre él. Ese poder desde todo punto de vista, poder dictatorial, sí, poder infrahumano, crueldad, injusticia. Y me parece que hay algo de eso entonces que escuchar en un cuerpo de varón un texto que fue escrito para mujeres, en donde se vea esa vulnerabilidad, ofrece una imagen que no estamos acostumbrados a ver. Y eso habla de un cuerpo indisciplinado. Uh-huh. Y, sí, vos, y Marcelo, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, le cuento a nuestros oyentes que Marcelo Bucossi, que es un actor de una riquísima trayectoria, es el que encarna el personaje protagónico de Bernard Alba. Después le voy a hacer algún comentario, pero sí, es muy notable lo que pasa con el público también, digo, porque esto que decía Alfredo, ¿no? Al ver que son cuerpos de varones, genera un distanciamiento en el espectador, ¿no? Que hace que se escuche el texto de Lorca como desde otro lugar. Nos han comentado, dice, es como escuchar una versión de un clásico en música, pero con otra instrumentación, digamos, ¿no? Claro, sí. Entonces llega desde otro lugar. Y bueno, fue muy interesante trabajar sobre todo este personaje, ¿no? Son esos placeres que te da el teatro que uno dice, bueno, algún día me gustaría ser el personaje tal o cual, claro. Y un personaje femenino por ahí no estaba en el alcance de uno, pero cuando hicimos esta propuesta dijimos, bueno, a tirarnos todos juntos a la pileta, claro. e investigar desde otro lugar, ¿no? Porque por lo general las Bernardas que yo tengo recuerdo, que vi o que uno ve por YouTube, muestran solo la fase del autoritarismo, ¿no? Y de esa cosa tan descarnada que lo tiene el personaje, pero también fue interesante trabajar, bueno, otros aspectos que también los tiene, como esta cosa del chusmerío con la Poncia, ¿no? Estas cosas más femeninas desde otro lugar. Y bueno,
es un placer todos los sábados hacerlo. Claro. Otra cosa que me gustaría comentarles a los oyentes, eso es una experiencia personal. No puedo negar que tenía algún prejuicio, me imagino que todos, pensando que esa obra iba a estar actuada por varones. Uh-huh. Y no sé, se produjo un sortilegio. Apenas empezó la obra, cada uno era cada uno, ¿no? Sí. Cada uno era cada una. Y incluso a mí me pasó que después me quedé pensando mucho y fue muy inclusiva. Fue muy inclusiva esa actuación, porque esos cuerpos de varones, es decir, no hay absolutamente ni un gramo de afectación, es decir, no son varones que hacen de mujeres, ¿no? Son personas que están actuando, seres humanos sufrientes, con no un drama, una tragedia que allí se despliega en el escenario, y son absolutamente convincentes. Y yo noté que como que se ampliaba el espectro, es decir, de alguna manera como que se universalizaba, porque no era privativo de el mundo femenino esa represión. Todos sabemos, incluso después uno se queda pensando y recordando que conoció casos similares. Sí. Y que sigue habiendo casos similares, bueno, por ahí con otras características, ¿no? Y cuando uno mira en forma un poco retrospectiva, puede ver en uno mismo las marcas que dejó esa cultura patriarcal, católica, represiva, que ha causado estragos en las vidas, ¿no? Uh-huh. En las vidas y en las sociedades, por supuesto. Entonces me parece que esta obra da como una vuelta un poco revolucionaria a pensar más allá de los estereotipos, al menos es lo que yo sentí. Sí, vos sabés, Adriana, que bueno, para los que transitamos, los de nuestra edad, ¿no?, que transitamos el proceso militar acá en nuestro país, y que tenemos compañeros desaparecidos y que sufrimos persecuciones en mayor o menor medida, sí. Es muy fuerte hacerlo, digo, en lo personal. Yo recuerdo cuando yo vine a vivir a Buenos Aires, yo soy de Chacabuco, y vine en el año 81, que todavía era época de milicos. Una de las primeras cosas que me llamó la atención, además ya venía de vivir una situación en la que los milicos habían ido a mi casa y qué sé yo, el obelisco con el círculo girando, con el silencio es salud. El silencio es salud. Entonces cada vez que digo esos últimos textos de donde Bernarda pide silencio, hay un silencio que hemos vivido, hemos vivido, ¿no? Y todos los compañeros y compañeras aparecen ahí también. Sí. En ese pedido de silencio. Sí, y ese silencio al que refiere Marcelo me parece que es patrimonio, ¿no? El poder necesita del silencio. Claro. Y esta obra habla de silenciar el deseo, de cancelar el deseo. Y me parece que en ese sentido se universaliza y ya no importa si él la escribió en la aldea rural española, porque ese instrumento del poder que incide sobre el cuerpo y que intenta silenciar o cancelar el deseo, me parece es lo que tiene una plena vigencia y lo que hace que el público entonces tenga como ese doble movimiento, porque es un extrañamiento y al mismo tiempo un acercamiento, ¿no? Es como un movimiento de ida y de vuelta, porque esos textos de Lorca resuenan de otra manera, pero al mismo tiempo te rozan el cuerpo. Totalmente. Te atraviesan, sí. Sí. Y otra cosa, creo yo, auspiciosa, ¿no? Es que en este momento lo podemos ver. Sí. Porque a lo mejor hace 30 años no hacías esta reescritura, pero hoy, si me parece... Bueno, lo veo en los niños, en los jóvenes, que esto es posible. O sea, nos hemos separado, todavía falta mucho, pero nos hemos separado de esa performatividad, ¿no? Y hoy podemos verlo y ponerlo en el escenario y resonar y multiplicarlo, multiplicar esa comprensión. Sí, como que la experiencia cambia. Sí, la experiencia cambia. Uno se hace consciente, ve la distancia, el trayecto recorrido como
bueno, como sociedad, como cultura, y por otro lado puede ver, esto lo digo de una forma absolutamente personal, cómo fue eso, cómo operó, dónde operó, y cómo resuena hoy, y cuál es la otra alternativa, ¿no? Me parece que a pesar de todo son buenos tiempos. Sí, en ese sentido sí, creo que también hay como un residuo de la sociedad que todavía está imbuida de eso y, digamos, uno a veces dice, si ya sucedió todo lo que sucedió, si ya tuvimos esas consecuencias, a veces, por ejemplo, cuando se sigue discutiendo el número de los desaparecidos, como si fuera un dato contable y no un dato simbólico, que habla de una reparación, de un silenciamiento, justo hablábamos del silenciamiento, ¿no? Todavía decís, bueno, evidentemente hay un núcleo regresivo que se asienta sobre eso y que intenta, digamos, doblegar esa libertad conseguida, ¿no? Yo me quedé pensando en la experiencia que decías, como me parece que el teatro nos permite todavía, y creo que la obra esta lo demuestra, una experiencia del orden de lo impredecible, que en general, como estamos acostumbrados ya a que todo esté preformateado, entonces hasta nos dicen cómo tenemos que sentirnos frente a algo nuevo y nosotros creemos que pertenecer es eso, sentir lo que nos dicen que tenemos que sentir. Me parece que en ese sentido el teatro todavía nos depara esta cuestión de experimentar algo impredecible y sorprendernos. Sí, y se siente, yo hablo obviamente como espectadora, uno siente la obra, incluso siente a los actores, ¿no? Porque hay escenas muy, muy, muy fuertes, hay escenas muy conmovedoras, hay reflexiones sobre el escenario que, bueno, me parece a mí que permanentemente están como dialogando con la interioridad del espectador. Sí, claro. Me gustaría que me cuenten qué les pasa a ustedes en el escenario, ¿no? Sí, incluso digo, tiene escenas como casi rozando el humor. Pues la obra está maravillosa, es como una pieza de relojería, digo yo, ¿no? Tiene momentos musicales, entonces vamos recorriendo cada una de las estaciones que tiene la obra y disfrutando de cada una. Sí, para mí es, las apariciones que tengo yo como Bernarda, demostrando ese poder absoluto y esa sequedad de esa mujer, ¿no? También ella probablemente víctima de todas esas circunstancias, ¿no? Es la más, yo digo, es la más patriarcal de todas, ¿no? Y habla todo el tiempo de lo que fue su padre y su abuelo, que los mandatos vienen desde ahí, y ella va a seguir sosteniendo eso, ¿no? Después hay otras dos cosas que son para mí muy remarcables. Antes de que empiece la obra, el coro, que ya como que pone en disposición, pone en clima. Y otro detalle no menor, el vestuario. Con respecto al coro, digo, porque me parece que está bueno comentarlo, la idea del título de Un mar de luto tenía que ver con ese mar que ahoga, con ese mar que es el duelo tan inmenso como el mar, ¿no? Tan inacabable como el mar. Entonces nos parecía que el Requiem era una manera de introducirnos todos en ese mar, porque, bueno, no voy a spoilear, pero digo, pasa algo con el Requiem sobre el final que también habla de eso mismo, ¿no? De eso que agobia. Entonces nos parecía, y yo te comentaba antes de empezar el programa, que había una idea de Lorca de la obra integral, una obra en donde los actores actuaran, dijeran poesía, pudiesen cantar, bailar, tocar instrumentos. Entonces un poco la idea fue traer eso también, que era algo que estaba muy en boga en ese momento, en donde él la escribe, 1930, 1920 y pico, ¿no? Principio del siglo XX, y nos parecía que esta obra podía, por el contenido y por cómo estaba escrita, darnos la posibilidad de traer eso
Y por suerte contábamos con el material humano para hacerlo, ¿no? Ahí Pepa Luna, nuestra amiga Pepa Luna, querida Pepa, que estuvo también acá maravillosa, el año pasado. Sí. Nos ayudó mucho, entonces, tanto con Los Segadores, por ejemplo, que es una pieza tan hermosa, y que justamente está puesta para mostrar ese deseo que queda detrás de las ventanas, sí. O el poema que dice Josefa, que en realidad nosotros quisimos que la cantara, porque el actor además tiene una voz preciosa, y nos parecía que el tema de la locura, ahí siempre estaba, Marcelo hablaba antes de lo que está estipulado, y entonces siempre las Josefas son como muy exacerbadas, ¿no? Como nos parecía que estaba muy transitado eso, y que estaría bueno buscar como un ser más angelical, como un ser que estuviera instalado en su mundo, y que solo cuando dice la verdad de lo que pasa y expresa su deseo por propia presencia causa conmoción. Claro, claro. Sí. Y bueno, y te decía también de la el vestuario, de la ropa. perdón, estábamos. Te va a contar porque él lo tiene que usar. Increíble. No, porque yo pensaba, bueno, ¿y cómo podría ser? Pero ese vestuario era perfecto. Sí, fue porque muy... tiene una mezcla también de hábito de monje. De monje, ¿no? Y de hasta de tragedia griega también nos han dicho, sí, ¿no? Sí, fue muy trabajado esto con Alejandro Mateo, que fue el diseñador, el creador del vestuario. Vino a muchos ensayos, participaba también de nuestras charlas, porque también tuvimos mucho intercambio con Estela Castronuovo, una investigadora especialista en Lorca. Entonces todo eso fue enriqueciendo, y decíamos, bueno, no queremos que sean con Alfredo, ¿no? El típico hombres vestidos de mujeres solamente, sino que hubiese faldas, pero que hubiese otro tinte que lo llevara hacia otro lugar, la, ¿no? ambigüedad, trabajar esa zona de ambigüedad perfecto, en donde se pasara por las faldas, pero que no se definiera allí, sino que siguiera hacia otros tipos de formas y contornos. Sí, él tenía idea de que cada vestuario se plantara muy fuertemente en el escenario. Entonces hay algo, como dijo Marce, del coro griego, también hay algo del internado, y hay algo militar, que también en algunos más que en otros, por ejemplo en las hombreras de Bernarda se nota eso, en la Poncia también. Bueno, otro tema fue el traje verde, el vestido verde que plantea Federico en la obra, ¿no? Justamente verde, como un precursor de todo lo que iba a significar el verde en el feminismo. Bueno, sí iba a ser un vestido, y finalmente un día viene Alejandro con la propuesta de que fuera un traje de torero verde, y nos pareció también un hallazgo, digamos. Y Alfredo, ¿durante cuánto tiempo estuvieron trabajando los textos? Bueno, primero hubo como un trabajo de mesa típico de estos procesos, pero rápidamente la dramaturgia sobre el texto tenía que ver con conservar lo que más se podía del texto de Lorca, sacarle todo lo castizo, que el tratamiento de tú quedara a un lado, tampoco pasar al vos, sino que quedara en un neutro, pero que estuviera muy cercano del público, y dejar todas aquellas construcciones que el público por actuación las pudiese entender, aunque resultaran un poquito anacrónicas, pero que por actuación las pudiesen entender, ¿no? Entonces, eso fuimos bastante rápido. Después nos pusimos a trabajar con los cuerpos. Entonces, ahí había como dos partes, o tres diría. Por un lado, el trabajo sobre el cuerpo mismo para crear conciencia de cómo caminaban, de cómo decían. Por otro lado, el tema de que esos textos eran música. Entonces, ser enunciados que atravesara la corporalidad, pero al mismo tiempo que estuviese claro que se estaba trabajando con un material condensado, con una sintaxis que, además de ser comprendida, tenía que resonar como tocar un instrumento. Claro. Yo le decía que por momentos me parecía que estaba dirigiendo una orquesta más que un grupo de actores, ¿no? Y la tercera parte, que era cómo cada uno se comprometía y se involucraba con ese proceso, porque había actores que decían, bueno, pero yo camino así, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver cómo se puede empezar a trabajar con eso para, sin dejar de ser él,
poder ablandar esa situación y hacerla más porosa para que su participación en las escenas que tenía que hacer lo hicieran más sensible, ¿no? Surgieran las sensibilidades, claro, de cada uno. O por ahí cuerpos que eran como más cerrados y más armados, que pudieran abrirse o entregarse más. Entonces, todas estas fueron como etapas que fuimos atravesando. Y lo que sí, como dijo Marcelo, las íbamos mostrando, íbamos viendo el proceso, fue de mucha reflexión. Claro. A ver qué tenemos, hacia dónde vamos. Claro. Y tuvimos la suerte de marchar hacia adelante. En general, había cosas que revisábamos, pero el proceso fue muy lindo. Claro, le decía yo, pero esto también tiene que ser un espectáculo. O sea, nosotros estábamos recopados, claro, pero lo tiene que ver el público. ¿Qué pasa cuando se levanta el telón? Claro. Bueno, pero el primer paso ya estaba dado y cumplido y satisfecho. Sí. Y les pregunto, bueno, para que le cuenten a los oyentes, ¿qué días está, a qué hora, en qué lugar, cuánto tiempo más? Porque el éxito es... Los comentarios son unánimes. Bueno, la verdad que estamos muy contentos y ojalá que esos comentarios unánimes convoquen al público a ir a verlo, porque yo creo que hoy por hoy hay que animarse a ir al teatro. Cuando digo animarse, y por ahí me repito en esto, pero me parece que está bueno decirlo, es... uno puede ir a entretenerse al teatro, pero en este caso hay una invitación a reflexionar sobre nuestros modos, sobre nuestras conductas, sobre nuestros hábitos y nuestras libertades. Y me parece que eso molesta o altera un poco al espectador, pero en el buen sentido, ¿no? Claro, es una forma de tomar riesgo. Exactamente. Y bueno, ya les digo, soy muy sincera, después me di cuenta que yo tenía algún prejuicio, pero después me di cuenta que me quedé pensando durante mucho tiempo y sigo pensando, ¿no? Es decir, cada vez que vuelvo a la obra o a alguna crítica o algún comentario que veo en las redes, claro, se va ampliando ese campo y sigue resonando. Tenemos una amiga en común con Marcelo que nos dejó un mensaje muy lindo que no puedo reproducir en este momento, es Analía Gundín, que bueno... que les manda un gran saludo y muchas felicitaciones. Sí, que estuvo el sábado. Y me dejó una devolución preciosa. Sí, claro. Se tenía que ir porque cerraba la cochera, porque terminamos tarde, pero nos dejó un mensaje muy lindo, sí, realmente. Que lo disfrutó mucho y se lo agradecemos. Y bueno, entonces... Bueno, estamos los sábados a las 22:30 en el Portón de Sánchez, que es Sánchez de Bustamante 1034, y las entradas se pueden adquirir o por alternativa, hacer las reservas, o por la página del Portón. La sala es muy cómoda. La sala, sí. Y además les cuento a los oyentes que la obra dura 85 minutos, 85 intensos minutos, pero que se van así, volando, ¿no? Sí. Además, bueno, el Portón nos dio también esta posibilidad de usar ese espacio tan amplio para desarrollar la escenografía de Ariel Bacaro, que también fue un lindo trabajo que hicimos en conjunto. Sí, creo que es la primera vez que pasa que, primera vez digo así, que lo sentís como que, bueno, esto se completó, ¿no? Que todos los rubros artísticos y técnicos están como muy integrados en base a una misma idea, porque la idea del laberinto también obedece a hacer una abstracción y salir del costumbrismo que podría dar lugar, o que inclusive hay puestas que son mucho más costumbristas, entonces seguro. Poder despegar y hacer extensivo esto hacia cualquier lugar, un lugar más universal, ¿no? Sí, y me parece que Lorca está muy tratado en estos últimos tiempos, bueno, siempre, pero en especial en este último tiempo, y no siempre con la misma calidad, con la misma profundidad, más allá del éxito, ¿no? No solamente es Lorca lo que se dice que es Lorca. Sí, y a mí he visto otras obras, bueno, que no les voy a comentar, pero no sé, es que tiene el título, ¿no? Nada más, o una mención, pero es cualquier otra cosa. Y acá, bueno, yo ya les dije que Bernarda está ahí en el escenario y nunca me voy a olvidar de esa imagen, ¿no? Cuando pasa muy cerca de la platea con, no sé, que parece como un tsunami. Un tsunami,
Así que bueno, ahora vamos a seguir conversando con Alfredo Martín y Marcelo Bucosi, pero vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un tema musical y vamos a hablar de otras 2 obras que están en cartel. Y la iluminación de Ricardo Sica también, que es maravillosa. Que es maravillosa, sí. Bueno, ahora volvemos. En Caput. De Villa Ballester. De Quilmes. De Parque Chacabuco. Trenquelauquen. De Boedo, Gorilandia. Pasan cosas.
estadista, heroína, igual que nuestra inmortal Eva. Necesitamos el mundo y yo que vuelvas a ser presidenta. Los mejores gobiernos que tuvimos fue el tuyo y el de Néstor. Disfrutamos la democracia full. Eternamente agradecido, compañera Cristina. Gracias, Cristina. Todos estamos a la expectativa de que vuelvas. Me gustaría poner en los sobres una boleta, un papelito que diga Cristina Fernández de Kirchner y después que los cuenten a ver cuántos somos. Radio Caput. Y como quiero lo mejor para mi país, quiero que Cristina sea candidata. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incorrecciones políticas. Les quiero recordar a los amigos de Voces y Contexto que la música de la artística es de Tomás Marín, que es amigo de Voces y Contexto, es músico y es compositor. Bueno, seguimos aquí en esta tarde de Radio Caput con Marcelo Bucosi y Alfredo Martín, y ahora vamos a hablar de otra obra que realmente me genera muchísima expectativa y curiosidad, ¿no? El título de la obra es Si alguna vez te hace falta mi vida. Uh-huh. Y esta obra, ¿qué cuenta? Bueno, dos actrices amigas, Elida Chinoca y Rosana López, se acercaron, amigas de los dos, ¿no? Y me pidieron que escribiera una obra con la idea de una vieja actriz de teatro que huye de la casa del teatro y se refugia en un teatro abandonado para ensayar con una amiga escenas de obras porque está eligiendo cómo despedirse y no quiere partir sin despedirse de su público. Bueno, al principio fue como muy inusual todo esto, claro. Porque bueno, yo no escribo obras por pedido, no sé cómo se hace. Por encargo. Por encargo, claro, no sé cómo se hace, pero bueno, vamos a ir para adelante, la idea me parece interesante, así que les propuse tener unos encuentros, cafecito de por medio, para charlar un poco más y ver cómo poder empezar a tener, a partir de esta idea generadora, un poco más de material como para poder después trabajarlo. Bueno, y les dije, después la obra surgirá y ustedes dirán si no les gusta, no la hagan. La guardamos. Bueno, bajo esa premisa empezamos a trabajar con algunas otras ideas que fueron surgiendo del intercambio y empecé a escribirla. Más o menos cuando ya estábamos bastante avanzados, les propuse empezar a ensayarla. Y dijeron que sí, que hasta ahí las convencía. Así que bueno, ese fue un poco el proceso inusual. O sea que muchas cosas de la obra se fueron perfilando sobre el trabajo de ensayos. Y te podría decir como idea, digamos, general, que hay como un epígrafe ahí en el programa que dice: en ocasiones la vida y el teatro se unen o se aparean para constituir un acto nuevo.
Claro. Y en ese es un poco lo que yo te decía en la pausa, ¿no? Sí, exactamente. Y en ese sentido, ahí lo que sucede es que la ficción y la realidad empiezan por darse la mano y terminan de una manera muy entrecruzadamente, ¿no? Entonces algunas cuestiones que no se pueden resolver en la vida real por lo que nosotros consensuamos que es la vida real, que es esto, por ejemplo, y entonces se resuelven vía la ficción, pero con el saldo que tienen sobre lo real, ¿no? Y terminó siendo una forma de homenaje al teatro independiente. ¡Qué maravilla! Y al cine un poco también. Un poco al cine, sí, un poco al cine. Al cine argentino. No sé si estás de acuerdo, Marcelo, con esto. Sí, Marcelo es nuestro asesor artístico de la obra, así que... Sí, porque se empieza a hablar, la actriz que está ahí en el teatro, viene una joven, una muchacha a hacerle una entrevista, que se supone que es una periodista, para hablar, porque esta actriz más madura participó en la película Dios se lo pague, de Luis César Amadori, y de ahí empieza todo el recorrido, y se recorren además escenas de Chekhov, de Lorca y de Florencio Sánchez. O sea que están en escena fragmentos de esas obras que tienen que ver con la experiencia de vida de esta actriz mayor. Claro. Sí, pero al mismo tiempo en el presente escénico se resignifican en función del vínculo que se empieza a establecer entre ellas dos. Entre la vieja actriz consagrada, que está en su ocaso, y esta joven nueva, que es una incógnita, que no se sabe bien quién es, que dice ser una periodista, y la figura del periodista, y acá me parece que eso quiero saber si estás de acuerdo conmigo, porque de alguna manera tenés toda esa experiencia ahí para decirlo. Creo que la figura del periodista tiene que ver con alguien que indaga, con curiosidad, con inquietud, pero que también puede despertar fantasmas con sus preguntas, ¿no? Claro. Puede como suscitar determinados hechos que quizás el entrevistado no está dispuesto a ventilar abiertamente. Entonces nos parecía que la figura de la periodista, además que viene a hacer una entrevista sobre toda su carrera y su trayectoria, ¿no? Entonces ya de entrada hay como muchas mamuscas, una dentro de la otra, porque en toda trayectoria es muy difícil contar una trayectoria sin contar algo de tu vida personal, por ejemplo, ¿no? Y claro. Como escindir. Bueno, eso ya plantea una primer línea. Y la otra es lo que va ocurriendo ahí, cómo lo teatral se empieza a meter y entonces despierta un vínculo entre ellas y en ese vínculo algo del orden de la vida que surge. Claro. Además tratado en un tono de comedia, ¿no? Porque todo está tratado en un tono de comedia. El humor está presente desde el primer momento, porque era un poco la idea, ¿no? Hagamos, eso me olvidé decirlo, porque el encargo era una obra con esta idea, donde estemos las dos en un ping-pong permanente y que tenga mucho humor. Qué bueno. Bueno, porque, eso así salió. Escuchando la historia por ahí suena algo nostalgioso, ¿no? Solamente. Y no, está tratado desde el humor. Claro, bueno, y con respecto a la periodista, me parece que también la periodista, en general, el periodista también va a hacer preguntas suyas al entrevistado, ¿no? Claro. De alguna manera, es decir, tiene dudas. A mí a veces me pasa, bueno, yo quiero saber y le tengo que preguntar. Claro. Por supuesto que siempre lo principal, lo fundamental es el entrevistado, pero también hay un compromiso del que pregunta. Siempre se pregunta desde la propia inquietud, ¿no? O se puede dar vuelta y el entrevistado, como yo te dice en este momento, puede hacer una pregunta al entrevistador y la situación se invierte, que es lo que pasa a veces en la obra, ¿no? En la obra pasa a veces que es la entrevistada la que empieza a dar vuelta a la situación y pregunta al entrevistador. Entonces, en ese juego, esa pulseada, empieza a aparecer lo que como una otra lectura, y esa otra lectura dispara las escenas, ¿no? Claro, en una reseña leí que había como una resignificación, y bueno, y eso me dejó como un aguijón ahí clavado. Bueno, ¿qué es esa resignificación? ¿Qué es lo que pasa? A ver, lo podemos decir desde el punto de vista, hay cosas que quedan en el pasado
pero no voy a contar, me matan las actrices, tengo prohibido. Pero yo les digo que no importa tanto, pero ellas me dicen que sí, que importa, que no sé, bueno, entonces respetamos eso. No, que hay cosas que quedan en el pasado de cada uno, en donde no pudimos abordarlas por la razón que fuere, porque nos provocaron mucha angustia, porque no nos dio el tiempo, porque teníamos que vivir otra cosa que nos demandó en ese momento mayor compromiso. Entonces, eso no es que esté olvidado, queda en un lugar determinado. Sí. Y si por alguna vivencia actual se empiezan a despertar, y esto sucede con el teatro, a veces cuando vamos a ver, vos recién comentabas en el intervalo lo que te pasaba, cuando vamos a ver una obra de teatro, una vieja situación, un viejo recuerdo olvidado, aparece. O una respuesta. O una respuesta, y salimos diciendo, ¿sabés que me acordé? Sí. Y bueno, algo de eso también sucede. Sí. Bueno, estamos en el Crisol, los viernes a las 20 horas. El Crisol es una sala muy bonita que nos acogió, nos recibió muy bien, que queda en Malavia 611. Bueno, así que todo el mundo invitado, no dejen de verla. Yo creo que voy a ir esta semana. Ojalá, te esperamos. Y bueno, y el tiempo se va agotando. Pero hay otra obra que más podemos comentar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué están a full! Sí, en esa obra quiero aclarar que está Marcelo actuando y la dirige Rubén Pires, el organito. Lo digo porque si no, me pasó que por ahí, nosotros vamos siempre a los reportajes, dan por sentado que yo también estoy ahí con esa, soy un público fervoroso, diría. Ese es mi papel. Bueno, el organito sí. Me gusta la estética del flyer. Me parece que cuando estuvo el amigo Gonzalo, no. Que hizo, del elenco. Andy Cepolín. Luis Longhi. Sí. La estética era, supongo que el mismo dibujante, diseñador, claro. Bueno, ¿y de qué va este organito? Y el organito, bueno, que es, es una obra, es un grotesco nuestro, nacional, que nos identifica muchísimo. Es una de las obras escritas por los dos hermanos Discépolo, Enrique y Armando, y habla de... Está escrita en 1925, ayer justamente tuvimos función y nos decían, es impresionante... la vigencia la dolorosa vigencia de ese texto, ¿no? Porque habla de la miseria, de la miseria, de la marginalidad, de la exclusión, ¿no? Del sálvese quien pueda, como pueda, a costa de lo que sea, porque bueno, es italiano inmigrante con su familia, que vivía de dar vuelta a la manija del organito y que la cotorrita sacara la suerte, pero eso se está terminando en 1925 y vislumbra que hay que cambiar el rumbo del negocio porque eso ya no rinde, la miseria hay que explotarla por otro lugar, entonces se consigue al hombre orquesta, que es un hombre que tiene un montón de instrumentos en su cuerpo y que va a dar más lástima que su cuñado, mamá mía, con el que venía trabajando con el organito. Entonces deja a mamá mía sin trabajo y casi que introduce en la prostitución a su hija, ¿no? Todo esto contado en el tono del grotesco, con el humor del grotesco y la crueldad a la vez, ¿no? Y bueno, claro, Alfredo decía, nos confunden porque esta obra la hacemos en Andamio 90, los domingos, una sala que nosotros hemos mucho, ¿no? transitado mucho y habitado mucho tiempo, pero la dirección es de Rubén Pires, en este caso del organito, con quien ya hicimos Estéfano anteriormente, y vamos los domingos 17:30 en Andamio 90. Qué lindo horario, ¿no? Lindo horario, sí. Y el elenco es muy numeroso. El elenco, mira, somos, Elia Chinoca, Marcelo Rodríguez, Facundo Pérez, Gonzalo Álvarez, Emanuel Cacase y Lucía Palacios. Qué bien. Sí. Qué bien. Y el diseño escenográfico es de Rubén Pires también.
Y la música... Rubén también trabajó otras obras con Luis Longhi, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ellos empezaron a trabajar con Marcelo en Estéfano. No, ya en la de Discépolo, no, la que con hacían... Marcelo, digo, con vos. Conmigo sí. Y la música de Vainikov, de Sergio Vainikov. Bueno. Así que bueno, estamos acá allá vamos, viernes, sábado y domingo a puro teatro. Un menú de teatro. No me digan que están aburridos, por favor. Para nada. Además, con todo el saldo de la pandemia, en donde hubo como mucha rémora y muchas cosas que quedaron por la mitad, vos recién decías, hay muchas cosas de Lorca. Sí, yo creo que vuelve Lorca también, ¿no? Porque volver al teatro un poco también es volver a Lorca, volver a Discépolo, volver a Florencio Sánchez, volver a Chekhov, ¿no? Sí. Autores que marcan, más allá de su lenguaje y de su género, la preeminencia de lo teatral, y me parece que estamos en un momento de mucha ebullición, hay muchas propuestas, algunas muy buenas, y creo que algunas excelentes. La escena está estallada, como se dice. Sí, la verdad que es como una fiesta, ¿no? Parafraseando a Hemingway, el teatro independiente es una fiesta. Sí. Es una gran alegría y bueno, no sé la visión que tienen ustedes, bueno, que es la autorizada. Aunque las salas son chicas, va mucha gente. Yo todo lo que veo, sobre todo después de la pandemia, todas las salas están siempre llenas. Y se milita eso, quiero decir, los que trabajamos en teatro independiente, militamos los espectadores, tratamos de ingresar cada vez más nuevos espectadores al teatro, y lo hacemos, te diría, como con la confianza que nos da el enorme trabajo que hacemos todo el tiempo, y lo digo con ganas, porque a veces el enorme parece que soy víctima. No, si le miran la cara, bueno, se la deben estar viendo. Más que de mi pasión, ¿no? El enorme trabajo y el enorme gusto en hacer ese trabajo, que es contagioso. El teatro es contagioso, el teatro es alegría, y la alegría es una forma de que abandonemos el silencio y de que el poder entonces reduzca sus armas. Bueno, no habría que agregar nada más, ni un punto y aparte, ni una coma. Realmente es así. Y otra cosa que yo observo, ¿no? Que ya les digo, desde el rincón del público, que hay como mucho intercambio también, que muchos son los espectadores que se quedan esperando a que salgan los actores. Y antes, bueno, no sé, hace muchos años, cuando yo era joven, había una cosa como medio de huida, ¿no? Como que el actor era inaccesible, que no se lo podía ver, que salía a lo mejor por otra puerta. No sé si es una fantasía, pero bueno, yo lo experimenté. Y hoy veo que me pasó hace unos años, ¿no? Que yo estaba por entrar a ver una obra, estaba haciendo tiempo, y aparece un actor y me dice, bueno, quédate después, si no me conocía ni yo a él, pero como que me invitó a que después que terminara la obra no me fuera y que los saludara. Y eso es muy lindo, porque habla como de un intercambio, y yo diría, me encanta la palabra, ¿no? Como de comunión entre el escenario, entre lo que allí sucede, la vibración de los actores y el espectador, que también forma parte de ese circuito virtuoso, ¿no? Muy gratificante, claro. Y es propio del teatro independiente, en donde termina la función y no te desalojan, al contrario, hay una invitación a quedarte a ver qué te pareció, ¿no? A hacer comunidad. Sí. Así que bueno, yo les agradezco mucho, bueno, no solamente por esta tarde aquí en Radio Caput, sino por el trabajo. Realmente son trabajadores del teatro, de la escena, y por qué no, de la sensibilidad, de la humanidad, de la reflexión y del compartir, algo que tanto necesitamos, ¿no? Todos. Exactamente. Todos y todas en este momento de más allá de las cercanías, no sé, de amistad o de familiaridad, esa otra comunidad de afecto que se establece entre los seres que se encuentran. Así que yo les agradezco muchísimo. No, a vos, Adriana. A vos por apoyarnos siempre, y bueno, ojalá que el público se sienta convocado después de todo lo que charlamos, y venga a compartir esta alegría con nosotros. Yo creo que sí, la verdad, bueno, un mar de luto no es fácil de olvidar. Sábado 22:30 en el Portón de Sánchez. Muy bien, así que
Bueno, nos oímos la semana próxima. Muchas gracias. Gracias Martín por tu operación. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político.